bendición el poderme hoy dirigir hacia ustedes. No sé cómo la están pasando, pero creo que debe ser un poco complicado lo que estamos viviendo. Sin embargo, en medio de toda esta situación que a usted y a mí nos está tocando que vivir, pues siempre tenemos que darle la gloria a Dios, exaltar el nombre del Señor y saber que siempre el Señor tiene el cuidado de nosotros. Él nunca nos ha dejado, nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Él siempre estará con nosotros. Así es que hoy es tiempo de que nuestra confianza esté en Él y no hay nadie más, porque solamente el Señor es el único que nos puede levantar, es el único que nos puede bendecir, es el único que hoy en medio de esta crisis de la pandemia, pues Él es el único que nos puede también librar. Así es que mi llamado es a que sigamos adelante, que sigamos confiando en el Señor, porque seguramente Él tiene ese cordón de seguridad espiritual para que a usted ni a mí nos pueda llegar la contaminación. Aquí es una bendición que hoy usted me permita nuevamente poder llegar hasta su casa, hasta la intimidad de su casa, y poder ser usted y yo instruidos a través de la palabra. Vamos a compartir un tema más que especial, creo yo. Ha sido algo que ha edificado, ha bendecido, me ha hecho tener mucha convicción en el Señor, y es la oración que abre los cielos. Pero antes de compartir este tema, la oración abre los cielos, quisiera que ahí donde usted está pueda usted cerrar sus ojos. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Puede usted cerrar sus ojos ahí si así lo desea, y le decimos al Señor: Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir, Señor, en esta enseñanza, y que esta enseñanza, Señor, pueda llegar hasta donde, Señor, tú lo permitas, y que allí donde llegue, Señor, en todo el territorio nacional y fuera del territorio nacional, allí pueda bendecir a aquellas personas que tengan mucha necesidad y tengan la oportunidad de ver este video, Señor. Nuestro propósito, nuestro objetivo es que tú, a través de tu Santo Espíritu, puedas permitir que esta semilla, tu palabra, pueda hacer efecto en nuestros corazones, Señor del cielo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si usted tiene ahí su Biblia, o si tiene su móvil, pues yo voy a pedirle que tenga la bondad de abrir su Biblia o consultar su móvil, porque vamos a hablar de este tema que sé que no muchas personas tienen esa convicción de acercarse a Dios a través de la oración. Sin embargo, la oración, la palabra misma dice que es poderosa, y por eso hemos titulado este tema: la oración abre los cielos. Y vamos a ver algunos aspectos de ella. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 56, dice, hablando de Esteban, dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Es decir, a esa dimensión Dios nos quiere llevar, a esas experiencias Dios nos quiere llevar, a que nosotros podamos ver a través de la oración los cielos abiertos, como tuvo el privilegio, como tuvo el honor Esteban de hacerlo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo a través de la oración Dios nos puede abrir los cielos. Y mire qué experiencia maravillosa la que tuvo este siervo de Dios, este gran siervo de Dios, que los cielos le fueron abiertos y vio al Hijo del Hombre, a Jesús mismo, sentado a la diestra de él. En Mateo capítulo 3 y versículo 16 dice la palabra: cuando fue bautizado, los cielos le fueron abiertos. Mateo se refiere acá a Jesús, que cuando Jesús fue bautizado se dieron 3 operaciones. Número 1 dice que se dio una voz desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Número 2 dice que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre el Señor Jesús. Y número 3 dice: los cielos le fueron abiertos. Pero aquí encontramos otro ejemplo, que al mismo Señor Jesús
en el momento que cumple un mandato bíblico que es el bautizarse en aguas, él tiene la experiencia de ver al Padre hablándole y los cielos se le abren y también al Espíritu Santo descendiendo sobre él. Entonces vemos que la oración abre los cielos. Quisiera hablarles por lo menos de 4 puntos relacionados con esta poderosa forma de llegar a Dios, que es a través de la oración. Y lo primero que quiero que veamos es ¿qué es la oración? Y dice, es la comunicación e intimidad con nuestro Padre Celestial. Es hablar con Dios en oración. Cuando usted quiere entender el concepto de la oración, pues eso se entiende cuando usted se postra, cuando usted de pie, cuando usted de la manera que el Espíritu Santo le ponga, usted tiene una comunicación, tiene una comunión, una intimidad con su Señor. Eso es la oración, es la intimidad que tenemos con nuestro Padre Celestial. Obviamente esa intimidad que tenemos con nuestro Padre Celestial es guiada a través del Espíritu Santo. Entonces es hablar con Dios, así de sencillo. Usted cuando cierra sus ojos y empieza a decirle a Dios quién es Dios para usted, a agradecerle que Dios ha hecho en su vida, a pedirle qué es lo que es una necesidad en su vida, eso es la oración, es hablar con Dios. No se necesitan hacer largas oraciones o repetir un montón de palabras. Es hablar con Dios y decirle lo que necesitamos o agradecerle por lo que ya recibimos. Esa es la oración, es adorarlo, es exaltarlo, es darle la gloria, es darle la honra, es darle la alabanza. Cuando usted levanta sus manos y le expresa a él su gratitud por la vida que le ha dado, por la familia que le ha dado, por la empresa que le ha dado, por todo lo que usted ha recibido como beneficio de él. Eso es la oración, es hablar con Dios a través de ese medio que es la oración. Entonces, ya comprendiendo qué es la oración, dice el libro de Efesios 6:18, orad en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverad en oración por todos los santos. Aquí encontramos que la oración se tiene que hacer en todo momento. Yo creo que nosotros en todo momento tenemos que darle gracias a Dios por el oxígeno que nos da, por el sol que nos ilumina, por una noche que nos permite Él descansar, por una mañana que nos permite levantarnos. Es decir, orar en el Espíritu en todo momento la oración tiene que ser algo que viva en nosotros. Dice, haciéndole peticiones y ruegos, manteneos alerta y perseverar en oración. ¿Por qué alerta? Porque es evidente que hay un enemigo que anda como león rugiente, dice la palabra, y que este enemigo lo que pretende es que usted no ore. Este enemigo lo que pretende es hacerle daño a usted, hacerme daño a mí. Eso es lo que pretende este enemigo. Entonces la oración, cuando entramos en oración es porque algo está pasando y nos alerta que nos tenemos que acercar a Dios a través de la oración. Aunque la oración debe ser en todo momento, pero hay circunstancias que la hacen imprescindible, es decir, la hacen que necesariamente tenemos que ir a nuestro altar familiar y poner a una familia, poner a una persona, poner a un pueblo, a una nación, porque está pasando algo complicado. Por ejemplo, hoy estamos viviendo una situación, una crisis de contaminación en nuestro país. Entonces es una alerta para el pueblo de Dios que entremos en oración para encontrar la misericordia, para encontrar el favor y para encontrar la gracia y el oportuno socorro de nuestro Padre Celestial. Cuando el pueblo de Dios entra en oración, permite que los cielos sean abiertos y entonces viene el favor de Dios, viene la misericordia de Dios, y entonces lo que puede estar causando daño tiene que irse, porque el Dios Todopoderoso tiene el dominio sobre todo. Dice la palabra que al Señor Jesús le dieron toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo está sujeto a Él. Entonces, cuando nosotros vemos una situación como la que hoy está pasando y vemos la aflicción que esto ha traído
a nuestra vida personal, porque quiera que no, el enemigo quiere meternos miedo. Cuando vemos, por ejemplo, a familias con riesgos serios, vemos la situación económica, pues el pueblo de Dios es llamado a orar, porque hay una alerta, hay algo que nos dice que entremos en oración para que entonces el Dios que está en los cielos pueda tener misericordia de nosotros. Y vaya que no, Él es siempre un Dios que tiene misericordia de usted y de mí. Ahora, el numeral 2 dice necesidad de orar. Y acá encontramos que, por ejemplo, yo le voy a citar ahí tres ejemplos de la necesidad que tenemos de la oración. En Génesis 24:15 dice la palabra: aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Aquí encontramos por qué tenemos necesidad de orar. Porque aquí Abraham, dice la palabra, que era un personaje, obviamente usted sabe que Abraham era uno de los personajes muy importantes en la Biblia, pero que ya estaba avanzado de edad. Y él no quería que su hijo Isaac tomara esposa del lugar en donde él estaba. Entonces le ordena a su criado y le dice al criado que tiene que ir al lugar de donde era descendiente Abraham, a efecto de que ahí le pudiera encontrar esposa a su hijo Isaac. Entonces dice la palabra que cuando el criado va al lugar a donde lo envía Abraham, que era donde estaba su parentela, dice la palabra que el criado empezó a orar, empezó a pedirle a Dios, y lo impresionante dice que aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Mire qué interesante que hasta para poder conseguir esposa, la oración es importantísima. Hoy nosotros vemos, por ejemplo, que en nuestra época moderna, lo que menos se hace es pedirle a Dios por la persona que pueda ser la compañera de nuestra vida, sino que se ha perdido el concepto de la oración para este tipo de peticiones, para este tipo de necesidad. Yo creo que es importante que hoy los que aún son solteros y solteras deberían de pedirle a Dios la dirección a efecto de que la persona que les acompañe durante el resto de sus vidas sea la persona que Dios ha determinado. Hoy encontramos mucho fracaso en los matrimonios, pero ¿por qué encontramos fracaso en los matrimonios? Porque se ha perdido el concepto de pedir la dirección del Señor. A nosotros nos hablaba mucho hace un par de años de que, por ejemplo, el noviazgo no existe. Lo que existe es la amistad, el compromiso y el matrimonio. Pero hoy usted ve que básicamente dentro de la juventud se perdió ese concepto, porque hoy lo que la juventud hace es pues no seguir esos principios bíblicos que seguramente les traería mucha bendición si lo siguen, sino que se dejan guiar por lo que sus ojos ven. Entonces hoy hay una serie de personas fracasadas, matrimonios fracasados, porque por no pedir la dirección del Espíritu Santo hoy, entonces con la primera persona que se encuentra, entablan un noviazgo y luego una relación íntima, y eso provoca que la persona quede embarazada, la señorita quede embarazada, y eso ya se convierte en un fracaso, porque no se siguieron los principios, no se siguieron las directrices, no se siguieron el ordenamiento que la palabra dice. Pero acá nosotros encontramos que Isaac, a través del Señor, fue que se le consiguió su esposa, que era Rebeca. Qué lindo sería que pudiéramos retornar a estos principios en donde se vea el matrimonio como algo que nació en el corazón de Dios, y que como nació en el corazón de Dios deberíamos de seguir la línea de la dirección del Espíritu Santo, y entonces seguramente tendríamos pocos matrimonios fracasados, porque aunque no hay matrimonios perfectos,
pero por lo menos la cantidad de dificultades es mínima y la sabiduría que Dios nos da para resolver esa cantidad de problemas mínimos nos permite salir adelante, porque sí es cierto que tenemos problemas, pero tenemos también la sabiduría de Dios para ir resolviendo esos problemas. Pero hoy vemos jovencitas que están embarazadas y no responde el joven. Hoy vemos jovencitas que tienen tienen un hijo y no hay una respuesta, una responsabilidad de quien lo engendró. Hay jovencitas frustradas, hay jóvenes frustrados. Hoy encontramos un deterioro a esta institución tan linda que es el matrimonio. ¿Pero por qué? Porque se desviaron de seguir los principios bíblicos que determinan que solamente el Señor es el que nos puede guiar a través de su Santo Espíritu para tener una relación de las que le agraden al Señor. Entonces, acá encontramos que aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Acá encontramos una petición entonces para conseguir una esposa. Ahora, en el segundo ejemplo, en Génesis 25:21 dice: Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Aquí tenemos el segundo conflicto, y es de que Isaac se encontró con que su esposa tenía un problema de esterilidad. Pero ¿qué hizo él? Lo que hizo fue buscar el auxilio del Señor, buscar la ayuda del Señor, buscar el poder de Dios. Y dice que el Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. ¿Cuántas mujeres hoy tienen ese problema de que son estériles? Sin embargo, quizá lo que menos se hace es buscar la dirección a través de la oración. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de una petición que le hace Isaac al Señor y el Señor le responde. ¿Cuál era la necesidad de orar en el caso de Isaac con su esposa? Pues el problema era que ella no podía quedar embarazada. Sin embargo, la oración abrió los cielos, el Señor escuchó la oración, vino la respuesta, y ¿cuál fue el resultado? Que Rebeca quedó embarazada. Entonces yo pienso que cuando nosotros seguimos los lineamientos espirituales, cuando tenemos necesidades, si lo hacemos de manera apropiada, buscándolo en oración, vamos a tener también respuesta a nuestras necesidades. Yo no sé cuál sea la necesidad que usted en este momento pueda estar pasando. Quizá esté insegura con la persona que se va a casar. Quizá sea un conflicto, una necesidad en el que la esposa no puede quedar embarazada. Pues aquí tenemos dos ejemplos en donde Dios abre los cielos y permite que su oración, que mi oración, pueda llegar hasta su trono y obtener de Él la respuesta de que la oración, tenemos a un Dios que sí la responde. Número 3, dice en 1 Samuel 7:8, dice: le dijeron a Samuel: no dejes de orar a nuestro Dios, ruégale que nos libre del poder de los filisteos. Mire, aquí hay otra petición. El problema del pueblo de Israel era de que tenía un enemigo que eran los filisteos, y los filisteos querían destruir al pueblo de Israel. Entonces viene Dios y permite que se dé ese temor en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había apartado del Señor. El pueblo de Israel se había apartado de tal manera del Señor que empezaron a adorar, empezaron a levantar altares de idolatría, empezaron a adorar a los Baales. Es más, dice que hasta tenían a Astarot ahí. Entonces, cuando la gente adora lo que no es Dios, Dios se aleja de ellos. Y aquí encontramos un claro ejemplo de que cuando ellos se vieron acorralados, cuando ellos se vieron acosados, cuando ellos se vieron intimidados por los filisteos, ¿qué hicieron ellos? Le dijeron a Samuel: no dejes de orar a nuestro Dios, ruégale que nos libre del poder de los filisteos. Y dice en el capítulo 7 y versículo 9: y Jehová oyó a Samuel
y fueron vencidos los filisteos. Aquí claramente tenemos otra necesidad. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, adoraba ídolos, adoraba a los Baales, seguía instrucciones que no habían sido las que precisamente Dios les había dado y se apartaron de Dios. Cuando se apartaron de Dios, ellos se sintieron solos y vieron cómo el enemigo los podía destruir. Cuando ellos ven que el enemigo los podía destruir, acuden al profeta Samuel para que él interceda ante Dios por ellos. Y lo glorioso, lo maravilloso, lo impresionante, dice, es que cuando levanta la oración Samuel, el profeta Samuel, dice, Jehová oyó a Samuel y fueron vencidos los filisteos. Yo no sé qué guerra pueda tener usted en este momento, no sé qué dificultades puede estar pasando, no sé si el enemigo se ha venido en contra de su familia, no sé si el enemigo se ha venido en contra de su empresa, en contra de su negocio, en contra de su matrimonio, en contra de su familia, en contra de lo que usted hace. Yo no sé qué pueda estar pasando hoy. Lo único que sé es que Dios escucha nuestra oración, la necesidad que tenemos de llegar hasta el trono de la gracia y pedirle a Dios que intervenga en favor de nosotros por aquello en donde nos sentimos intimidados por el enemigo. Recuérdese que el Dios que tenemos es el Dios todopoderoso. No podemos desvirtuar que el enemigo tiene poder, no podemos decir que él no tenga poder, pero el que es todopoderoso es Jehová de los ejércitos, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es el Dios todopoderoso. La palabra dice que él va como poderoso gigante delante de nosotros, él va derribando, él va haciendo maravillas delante de nosotros. Y Samuel, cuando se acerca a él, Dios le responde y entonces los filisteos se alejan del pueblo de Israel. Así es que tenemos un Dios que puede abrirnos los cielos y escuchar nuestra oración. Aquí tenemos tres claros ejemplos. Uno para en el matrimonio. Número 2 tenemos a un problema de esterilidad. Y número 3 tenemos a un enemigo que venía con la intención de destruir al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios es Jehová Nisi, Dios siempre levanta bandera en victoria en favor de nosotros. Así es que vale la pena que nosotros, Dios se ponga en nosotros la necesidad de orar para que los cielos se nos abran. Número 3 dice, Dios responde a mi oración. ¿Qué diría usted? ¿Dios le ha respondido su oración? ¿Ha usted orado y ha recibido lo que le ha pedido a Dios? ¿O usted dice, ¿será que Dios responde a mi oración? Pues aquí vamos a ver, dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, la oración de que está bien con Dios es poderosa y efectiva. Le vuelvo a repetir, dice, la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Cuando dice la oración de quien está bien con Dios, no quiero que piense usted que ya se alcanzó el nivel de santidad al cual la palabra nos manda, porque dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. La palabra dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, y el varón perfecto es Jesús. Yo creo y definitivamente pienso que también usted cree que eso todavía no lo hemos alcanzado. Pero cuando habla la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva, es porque usted y yo en lo más profundo de nuestro corazón amamos a Dios. Hay un temor de Dios dentro de nosotros que nos limita a tener el libertinaje que mucha gente tiene. Es decir, usted si tiene el temor de Dios arraigado en su corazón, lo tiene profundizado en su corazón, seguramente usted no tiene la libertad que mucha gente tiene para andar haciendo las cosas indebidas, para andar haciendo lo que no le agrada a Dios. A eso se refiere acá el libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 6. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Quiere decir que si Dios examina los corazones, yo no puedo examinar su corazón ni usted puede examinar el mío. Yo en consecuencia no puedo condenar a nadie, ni tampoco usted puede condenar a nadie, porque el único que tiene la potestad, la facultad de condenar
es el mismo Señor Jesús. De hecho, la palabra misma dice que hay que dejar crecer juntamente el trigo y la cizaña. No somos nosotros quienes decimos, este hermano sí, este hermano no, esta persona sí, esta persona no. No somos nosotros los jueces, no somos nosotros el Espíritu Santo, no somos nosotros Dios para poder hacer ese tipo de clasificación. Pero una cosa sí es cierta, y usted y yo lo sabemos, que Dios conoce nuestro corazón y sabe qué es lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando Dios encuentra que su corazón lo ama a Él como nadie quizá, es decir, hay un amor profundo en el corazón suyo, en el corazón mío, de tal manera que nos abstenemos de hacer aquellas cosas que obviamente no le agradan a Dios. Esa oración es poderosa y es efectiva. Cuando usted se dirige a Dios, esa oración es poderosa y es efectiva, y también Dios la responde. Así es que también vale la pena que nosotros podamos cuidar nuestro corazón de contaminación. En 1 Pedro 3:12 dice: el Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones. Usted ve que hay una gran injusticia en la actualidad. Hay gente que difícilmente puede hacer las cosas buenas. Es decir, siempre anda obrando de manera no agradable, anda cometiendo injusticias, anda haciendo cosas indebidas. Bueno, usted y yo sabemos que hay una serie de injusticias en nuestra sociedad, pero acá el Señor dice: el Señor ve a los que obran rectamente. Es decir, cuando usted y yo somos transparentes en lo que hacemos. Cuando hablo de transparencia es porque usted y yo tratamos de hacerlo más justamente en nuestra forma de hacer y de obrar. Entonces, esa oración que usted y yo levantamos hacia el Señor, dice la palabra que Dios la escucha. Entonces, Dios responde esa oración cuando nosotros somos transparentes en nuestra forma de vivir acá en la tierra. Tratamos de no vivir un evangelio aparente, sino que somos transparentes. Como somos en nuestra casa, como somos en la iglesia, así somos también afuera de la iglesia. Es decir, ese es el tipo de obrar con rectitud que aquí está hablando la palabra. Entonces, esa oración que usted hace y esa oración que yo hago, dice que Dios le responde. ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera transparente. Y el Salmo 96:6 dice: Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que oraban a Dios. Miren, esos tres varones, siervos de Dios, Moisés, Aarón y el profeta Samuel, eran hombres que se mantenían en intimidad con Dios, se mantenían siempre buscando la dirección de Dios. Lo que hoy quizás se ha perdido en la iglesia es que los hombres de Dios busquen la dirección del Espíritu Santo, busquen la dirección del Señor a través de la oración, porque a veces las agendas están tan saturadas de actividades que lo que menos hay es una oportunidad de poderse dirigir al Señor en oración. Pero acá dice Moisés y Aarón y el profeta Samuel, entre los que oraban a Dios. Pero miren qué lindo, dice: ellos llamaban al Señor y Él les respondía. Mire qué glorioso. ¿No sería glorioso que usted y yo nos podamos acercar al Señor siempre en oración, y que su oración, mi oración, sea escuchada por el mismo Señor, la responda el mismo Señor? Es algo glorioso, algo maravilloso. Yo creo que si nosotros como iglesia, y nosotros los ministros de Dios, los siervos de Dios, los pastores, los que tenemos ese honor y ese privilegio de hablar de las grandezas de Dios, si asumiéramos el papel de buscar siempre al Señor en oración, yo creo que serían menos las dificultades que tendríamos. ¿Por qué? Porque tendríamos la dirección como la tenían estos grandes siervos, Moisés, Aarón y el profeta Samuel. Usted lee la historia de ellos, eran grandes siervos de Dios, pero ¿en dónde estaba el éxito realmente de eso glorioso que ellos hacían? Era porque buscaban al Señor en oración. Lo que hoy hemos perdido ha sido la oración.
Hoy tenemos una crisis y lo lindo y maravilloso es que usted en familia, que nosotros aquí en familia, que las iglesias puedan levantar una oración en favor de una nación, en favor de un pueblo, en favor de una familia, para que Dios podamos mover a Dios a misericordia y que esto desaparezca. Así es que las oraciones tienen que ser respondidas, porque aquí vemos nosotros tres tipos de forma en donde Dios abrió los cielos y vimos que Dios escuchó la oración de estos siervos de Dios en lo que ellos le pidieron. Número 4, dice, ¿por qué Dios no responde mi oración? Es decir, cuando a veces uno escucha a hermanos y dicen, mire pastor, hemos estado orando por 3 meses, 6 meses, hemos estado orando por 1 año, y no obtenemos respuesta de parte de Dios en lo que estamos pidiendo. Y como que eso viene a frustrar a la gente, viene a frustrar a frustrar al pueblo, porque pareciera de que Dios no les responde su oración. Pero habría que escudriñar por qué Dios no responde mis oraciones, por qué Dios no responde su oración. Yo creo que usted ha estado orando por mucho tiempo y usted dice, ya me cansé de orar. Por gusto estoy orando. Esta fulano no cambia, esta fulanita no cambia, mi familia sigue siendo lo mismo, no cambian, no veo yo los resultados de mi oración, mejor ya no voy a orar. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no responde mi oración? Y encontremos las causales. Primero, dice en el Salmo 66, 18, Él no habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Una de las causales por las que Dios no responde las oraciones, aquí encontramos una de las causales en los labios del salmista, y él dice en el Salmo 66, 18, Él no habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Una de las razones por las cuales la oración de mucha gente no es respondida es porque hay pecado. Cuando hay pecado en la familia, cuando hay pecado en el matrimonio, cuando hay pecado en la persona, las oraciones los cielos están cerrados. Dice, porque cuando se peca hay una separación de Dios. Dios no puede estar, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero cuando hay pecado escondido, cuando hay pecado conocido, aunque se levante una oración, esa oración no va a ser respondida. ¿Por qué? Porque para que sea respondida, primero hay que confesar nuestros pecados. Por eso hemos insistido que la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y aquí encontramos que cuando venimos nosotros y sabemos por nuestra conciencia, sabemos que hemos cometido un pecado o estamos en pecado, lo primero que tenemos que hacer es venir y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque si no, nuestra oración no va a ser respondida. Dice, si no habría escuchado yo, dice, él no habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Mire qué tremendo, qué impresionante. Una de las causales entonces para que la oración no sea respondida es el pecado. Número 2, Job 30:20. Dice, Job dice, clamo a ti, pero no me escuchas. Me presento, pero no me atiendes. Ahora, cuando uno se va a la historia de Job, usted encuentra que Job dice que no había otro hombre como él. Un hombre recto, perfecto, apartado del mal. Es decir, cuando Dios habla de él, que era un hombre recto, perfecto, apartado del mal,
estamos hablando de un hombre de integridad, estamos hablando de un hombre que estaba dentro de un proceso en donde Dios lo había llevado a ser un hombre realmente impresionante. Sin embargo, cuando él habla en Job 30:20, cuando la palabra habla en 30:20, dice: clamo a ti, pero no me escuchas, me presento, pero no me entiendes, es porque él estaba en un proceso de prueba. La segunda causal por la que Dios no puede responder una oración es porque usted y yo estemos en un proceso de prueba. Como que se da un silencio de parte de Dios, porque Dios nos tiene quizá dentro del horno de fuego, está trabajando en nosotros áreas de firmeza. Porque acá a mí me impresiona cuando Job dice: yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo Él me levantará. Es impresionante lo que Él dice. Entonces, allí no había respuesta a la oración de Job, porque el Señor lo tenía en un proceso, en una prueba. Recuérdense que el mismo enemigo había llegado a pedir la vida de Job, y el Señor dijo: bueno, te permito que toques todo de lo que Él tiene, menos su alma. Entonces Él estaba en un proceso de prueba, porque Dios así lo había querido. Quizá usted y yo estemos en un proceso de prueba, o quizá usted esté en un proceso de prueba y que su oración pareciera que no se la responden, pero si usted sabe perfectamente cómo ha caminado delante de Dios, cómo ha hecho las cosas correctas delante de Dios, déjeme decirle que su postrer estado será mejor que el primero, porque el postrer estado de Job es mejor que el primero, porque Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y esos desiertos son necesarios. Job tenía que pasar esos desiertos, era necesario que pasara esos desiertos, como es necesario que usted y yo pasemos ciertos desiertos, porque en los desiertos Dios prueba nuestro corazón. En los desiertos se ve si realmente usted y yo somos como aquellos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hacemos va a ser prosperado. Es solamente en el desierto que Dios puede ver si realmente lo amamos o no lo amamos, porque cuando tenemos en abundancia, cuando tenemos salud, cuando tenemos todo, no podemos decir que amamos a Dios, porque teniéndolo todo es fácil amar a Dios. Pero cuando pasamos desiertos, cuando pasamos situaciones difíciles, complicadas, ahí no es fácil decir: Señor, te amo. Pero cuando logramos pasar eso, y con la ayuda del Señor pasamos, entonces el postrer estado de usted y de mí va a ser mejor que el primero. Déjenme decirle que el proceso que a mí me tocó que vivir fue un proceso duro, fue un proceso de muerte, fue un proceso que a nadie pues, se lo deseo, pero mi postrer estado ha sido un estado de gloria, porque he visto la gloria de Dios, he visto milagros impresionantes, he visto cosas sobrenaturales, he visto jovencitos, jovencitas, familias, matrimonios restaurados, cambiados, transformados, y esa es la gloria de Dios, ver a gente que cómo Dios los ha cambiado. Entonces acá, si no ha habido respuesta a su oración, es porque quizás Dios lo tiene en un proceso, Dios lo tiene en un periodo de prueba, pero cuando salga de esa prueba, cuando salga de esa situación, su postrer estado va a ser un postrer estado glorioso. Amén. Va a ser impresionante, Dios lo va a usar de manera impresionante. Dios te va a levantar sus manos y va a sentir la presencia de Dios, va a sentir la gloria de Dios, porque Dios lo probó y lo encontró, que usted lo ama, que yo lo amo. Y entonces cuando eso Dios lo encuentra, Dios empieza a hacer cosas impresionantes en nuestras vidas, y para Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Número 3, dentro del por qué no responde Dios nuestras oraciones, está en 1 de Pedro 3:7. De la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que a ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. La tercera causal por la que quizás su oración
no ha sido respondida es porque usted no ha respetado a la esposa que Dios le ha dado, a la compañera de hogar que usted tiene ahí, a la mujer que dice que es como la niña en los ojos del Señor, es su especial tesoro, y quizá usted no la ha tratado como es debido. Acá dice que hay que tratarla con respeto, y quizá usted la ha calumniado, quizá usted la ha agredido, quizá usted la ha menospreciado, quizá usted no ha hecho una persona maravillosa, porque realmente la esposa es una persona maravillosa, tiene que ser maravillosa para nosotros, pero no la ha respetado. Entonces, la tercera causal por la que Dios no responde a las oraciones es cuando nosotros los hombres, los esposos, no respetamos a la esposa, porque Dios la ve a ella como el vaso más frágil, pero la ve también como su especial tesoro, como la niña de sus ojos. El valor que tiene usted como esposo, como varón de esa casa, es el mismo valor que tiene ella como esposa también de usted, porque los dos, usted y ella, valen la sangre del Cordero. Así es que si usted quiere que su oración sea respondida, si usted quiere recibir, si usted quiere que el Señor le abra los cielos y que la respuesta a su oración venga, usted tiene que cambiar la forma de tratar a su esposa. Debe de tratarla con respeto, debe de dignificarla, debe de darle el lugar que le corresponde, debe de honrarla, debe de saber que ella es una hija de Dios, que ella es una mujer que fue comprada en la cruz del Calvario y que el costo de ella también es la sangre del Cordero. Cambie de actitud, empiece a respetarla, empiece a honrarla, empiece a darle el lugar que le corresponde. Entonces, cuando usted haga eso, la oración que usted haga va a ser respondida, porque de lo contrario, usted va a encontrar un obstáculo para su oración. Su oración no va a ser respondida. Y quisiéramos ir concluyendo. Y dice acá en Jeremías 29:13, mire qué impresionante. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen, te dice, de todo corazón. Es decir, cuando nosotros buscamos en oración al Señor, lo tenemos que hacer de todo corazón. No obligados, no forzados, sino porque nos nace de nuestro corazón el podernos acercar al Señor, porque tenemos una necesidad de pedirle algo, o tenemos la necesidad de agradecerle por lo que hemos recibido. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al Señor de todo corazón. Usted acérquese al Señor de todo corazón, para que entonces su oración pueda ser escuchada. Número 2, aquí por ejemplo, dentro de la conclusión, dice Proverbios 29:18: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Su oración no tiene que ser una oración repetitiva. Creo que a usted y a mí, o por lo menos a alguien que puede estarme escuchando, en el tiempo cuando no era yo un siervo de Dios, un hijo de Dios, pues me enseñaron a orar de una manera repetitiva. Pero acá nosotros no tenemos que orar de manera repetitiva, es decir, estar memorizando una oración. La oración que se le hace al Señor es una oración de acuerdo a la palabra. Es decir, usted entra en la intimidad con el Señor y el Señor, a través de su Espíritu Santo, le pone las palabras que le van a agradar al Padre en su oración. No tiene que ser oraciones repetitivas, sino que tienen que ser oraciones espontáneas que el Señor le pone en su corazón para dirigirse al Altísimo. No de la manera que quizá erróneamente nos enseñaron en algún momento, sino tenemos que escudriñar en la palabra. Por eso dice, feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Es decir, dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Y hasta en la oración tenemos que tener un orden. Y el orden nos lo da la palabra de Dios.
Entonces, cuando usted se acerca a Dios, debe acercarse confiadamente, creer que efectivamente su oración va a ser respondida, pero lo tiene que hacer de todo corazón, lo tiene que hacer de conformidad a la palabra y creyendo que lo que usted le está pidiendo a Dios lo va a recibir, porque usted sabe cómo vive delante de Él. El éxito de una oración está en que Dios conoce su corazón y usted también conoce su corazón, y usted, de la manera que se encuentra delante de Él, así se acerca. Pero Dios es un Dios que quiere abrirnos las ventanas de los cielos. Así como se las abrió a Esteban, así como se las abrió a Jesús, así mismo quiere abrirle Él a usted y a mí los cielos, las puertas de los cielos, para que la oración llegue hasta el mismo trono de la gracia y de Él venga la respuesta hacia aquello que le pedimos o por aquello que le agradecemos. Así es que yo le invito a que usted se acerque al Señor confiadamente, que se acerque hasta el trono de la gracia confiadamente y entre en el fluir del Espíritu, para que el Espíritu Santo lo lleve a expresarle a Él su gratitud o su necesidad por lo que usted en su momento quiera, en su momento sea una visión o una necesidad que tenga. Así es que el Señor lo bendiga, y yo le invito a que usted esta enseñanza la pueda poner en práctica. Ore con su familia. Saben, nosotros estamos orando por esta situación complicada que estamos viviendo. Nosotros tenemos una oración que una intercesión que hacemos, la hacemos por los empresarios, la hacemos por las familias que están pasando momentos difíciles porque quizás esta contaminación ha llegado a sus casas. Lo hacemos por los médicos porque sabemos que en cada momento ellos están en riesgo. Oramos para que la gente le llegue el recurso económico. Saben, nosotros estamos asumiendo nuestra responsabilidad de pedirle a Dios por usted, por su familia, por nuestro pueblo, por nuestra nación, para que Dios tenga misericordia. Así es que yo le invito a que usted también lo haga en su casa. Todas las mañanas, si es posible, o en el momento que Dios le dé la oportunidad, acérquese a Dios. Y si usted ha tenido el privilegio que esta contaminación no afecte a su familia, pues pida por la gente que está pasando este momento difícil y déle gracias porque a su familia y a mi familia no ha llegado eso, y en nombre de Jesús que no llegue. Amén. Pero tenemos que pedirle al Dios que está atento a las oraciones que hacen sus hijos y sus ojos puestos en los lugares donde se levantan altares de oración. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde y que todo lo que llegue a sus manos se multiplique. Gracias, Señor. Amén.